toca a vos. Che, genial. Hola, Bueno, buenas. ¿estamos? A ver, che. La pasamos, pero hasta ahora. ¿Eh? Hola, hola, hola. Buenas, Hola, buenas. Buenas, buenas. buenas. Bueno, volvemos, Buenas volvemos, tardes, ¿eh? Horacio. Volvemos, volvemos. Bueno, Bueno, señores, hoy tenemos un invitado especial, muy amable. La verdad que la primera vez que por ahí invitamos gente, nos costó llegar a los que pretendemos invitar, ¿no? Pero bueno, esta es una de las primeras veces que por ahí el invitado no tiene ningún drama, siempre muy accesible. Y para nosotros es un gusto tenerte con nosotros, Horacio. Gracias por tu disposición, porque siempre nos escribiste la mejor. Bueno, con nosotros, para los que se están preguntando quién está del otro lado, a quién vamos a entrevistar, está precisamente Horacio Giusto, ese es su nombre, su apellido. Él es director de La Resistencia Radio, ¿sí? La Resistencia Radio, escritor, conferencista y aparte fundador de Fundación Libre, ¿sí? Si es así, Horacio, por favor confirmame, de Córdoba Capital. así es, muchísimas gracias por la invitación y en efecto sí, somos todos de Córdoba los que empezamos con el proyecto de la fundación y bueno, acá estamos tratando de aportar lo poco que podemos dar en esta enorme batalla cultural. Muy bien. Yo te conocía, perdón que te tutee, del canal Fundación Libre, más que nada. No conocía el programa de radio. Claro, porque en realidad la fundación comenzó siendo un proyecto muy austero, siendo sinceros, bueno, se ve que a algunas personas les interesó lo que estábamos desarrollando junto a Laje y el resto de los chicos, y empezamos a crecer. Eso me permitió el día de mañana, bueno, en ese contexto, poder tener ya mi propio canal de YouTube, que bueno, venía funcionando bastante bien hasta que pasó lo que pasó recientemente, Te eh, desmonetizaron, y algo así, ¿no? por completo. Pero bueno, no hemos repuesto de cosas peores. Sí. Esto permitió que surja lo que es la Resistencia Radio, que empezó siendo un proyecto netamente radial, un pequeño programa una vez a la semana, que también empezó a crecer bastante. Se ve que tuvimos una aceptación más de la que sinceramente yo me esperaba.
y esto hoy nos permite tener nuestra propia página web oficial de noticias, de ensayos, nos permite mucho incluso vivir lo que amamos, que es escribir, y aquí estamos trabajando en este contexto, que insisto, hoy en Argentina poder trabajar lo que a uno le gusta es sinceramente un lujo, por eso somos tan agradecidos. Y la Resistencia Radio, que es un proyecto dentro de la Fundación Libre, incluso ya ha empezado a participar en la organización de eventos, conferencias presenciales, el lograr la distribución de un sinfín de obras de intelectuales dentro de Argentina y por fuera también, así que estamos más que agradecidos. Muy bien. Vos al principio de la entrevista comenzabas hablando de batalla cultural, ¿no? ¿Podrías contarle a alguien que está escuchando, también contarnos a nosotros, si vos percibís algún cambio cultural, si pensás que es accidental o hay cierta intencionalidad detrás? Es muy compleja la pregunta y a veces eso demuestra que quienes hacen preguntas complejas es porque tienen una mente que funciona más allá de la coyuntura, así que eso demuestra un gran profesionalismo de su parte. Vamos a comenzar por 3 puntos esenciales porque sé que los tiempos de radio son muy escuetos. Primero, ¿de qué se habla cuando se habla de batalla cultural? Tenemos que entender que la cultura tiene 3 grandes acepciones. Nosotros nos vamos a focalizar en una de las 3 acepciones, que es la visión antropológica. Básicamente es ese campo de la subjetividad humana en el cual se van a desarrollar las ideas, creencias, idiosincrasias, normas morales en el cual se desarrolla una determinada comunidad. ¿Bien? Porque tenemos una acepción elitista y una visión un poco más lúdica, pero a grandes rasgos nos vamos a focalizar en esta visión antropológica. ¿Qué es cultura? Básicamente, para que la gente la pueda entender de forma muy simple, es el conjunto de patrones de conducta que tiene una determinada comunidad. E incluye particularmente la creencia. Esto lo tomo de Ortega y Gasset. Las personas tenemos ideas, pero vivimos en las creencias. Fundamental porque algunos creen a veces que el cientificismo es una suerte de neutralidad en el conocimiento. No es así. En todas ciencias subyace su filosofía. Bien, ¿qué es una batalla cultural? Es un combate entre 2 frentes respecto a quién predomina con sus ideas dentro de este escenario. Pierre Bourdieu, para que lo puedan entender, un sociólogo, muchos lo enrolan en una línea post-marxista, yo lo enrolo más en una línea más postmoderna. Pierre Bourdieu va a explicar que el ser humano transita en distintos campos. Pensemos, ustedes y yo somos abogados, ¿no? Por dar un ejemplo. Entonces vamos a competir en este campo, que es el campo jurídico. Podemos ser, si estamos muy abajo, piensen en una esfera así grande, si estamos abajo de la esfera vamos a ser estudiantes de abogacía. ¿Cuánto podemos tener de injerencia dentro del mundo jurídico siendo estudiantes? Ahora, si somos abogados podemos tener más injerencia. ¿Qué pasa si somos jueces de la Corte Suprema? Bueno, ahí tenemos una posición de poder ostensiblemente mayor. Dentro de la cultura sucede lo mismo, tenemos un campo cultural. No es lo mismo el poder cultural que tenga, sin desmerecer a nadie, un simple empleado privado al que pueda tener de repente un influencer con 1 millón de suscriptores. A veces para bien y a veces para mal. ¿Bien? Entonces, esto es una batalla cultural. Una batalla para ver quién predomina con su injerencia sobre las ideas que están polulando en el mundo. Y tu pregunta es fundamental. ¿Hay o no hay un cambio? Yo diría, depende. Me pongo en modo progresista, me pongo en modo relativista. Depende. Depende de qué estemos hablando. Hay ciertos cambios políticos. Ahora, la política en parte es cultura y en parte no lo es. Hay una tensión constante entre el campo político y el campo cultural. Hay una tensión muy constante entre ambos y se retroalimentan mutuamente. Esto es una curiosidad que es para analizar si hay tiempo. De repente, uno diría, parece haber cambios. Yo veo fenómenos que van desde la gente que en forma masiva ha apoyado a Bolsonaro, a Donald Trump, a José Antonio Kast. Parece haber cambios, ni hablar si voy a extremos del viejo continente como Abascal, Orbán o Duda. Pero también veo que de repente hay un revivir de una izquierda mucho más matizada a lo que fue el núcleo más duro del populismo en el 2010. Aclaro que yo uso la palabra populismo en términos generales, yo soy un defensor del concepto de populismo a partir de la lectura de Rothbard como de Hobbes.
aclarado está. ¿Qué es lo que sucede? Que de repente hoy tenemos un Alberto Fernández en el gobierno, perdón si hay alguien que sea de la línea más kirchnerista, pero bueno, de repente tenemos un centrismo de Piñera que permitió el reingreso de Boric, el comunismo más duro, a Chile. Por cierto, la tibieza de ciertos espacios también permitió el ingreso y el retorno del kirchnerismo. Tenemos un centro que se ha corrido hacia la izquierda en Colombia, lo mismo sucedió en Perú, lo mismo sucedió en México. Aparentemente, y según las últimas encuestas, parece que Brasil correría por la misma suerte, siendo que en Brasil sí ha habido un gobierno de derecha. Entonces, tu pregunta es, ¿hay o no hay un cambio? Yo diría, mira, políticamente depende. Parece ser que la tibieza del centro ha permitido el ingreso nuevamente de la izquierda. Y culturalmente, yo lo que veo es una sociedad cada vez más atomizada, una sociedad netamente consumista, una sociedad netamente materialista, y estos factores son propios del modernismo, anteriores a la posmodernidad. Entonces, parece haber una reacción. Sí, te interrumpo un momento. ¿Crees, más allá te sigo tu desarrollo, pero lo quiero guiar para este lado porque sé que hay mucha gente que nos escucha y ir, digamos, a algo, digamos, puntual que creo que nos va a servir a muchos? ¿Crees que todos estos movimientos que se están dando, situaciones y hasta en algún sentido, ¿no?, corrientes de pensamiento e ideas, van directamente a atacar al individuo o están atentando o coercionando de alguna manera nuestra manera de actuar? ¿Sí? Sí, creo sinceramente que sí, pero creo que no es de la forma en la que muchos creen que sucede. Paso a exponerlo muy simple, en forma muy simple. Hay un ataque a la persona, no me queda la más mínima duda, porque de hecho toda ideología, por ser ideología, es decir, por estar desfasada por completo de la realidad y realizar un reduccionismo abstracto del ser, implica desconocer a la integridad de la persona, ataca su integridad. Por eso van a haber ejemplos concretos, para que la gente lo pueda tener de forma muy simple. Si yo tomo una ideología marxista, ¿qué parte del marxismo? Que en realidad somos simplemente homos económicos, somos seres económicos, somos seres materiales, desconocemos el aspecto espiritual, entonces reducimos todo a una relación amo-esclavo, particularmente en la relación patrón-empleado. Ahora, si yo tomo una ideología feminista, reduce todo a, bueno, hombre blanco, heterosexual, cristiano, capitalista, malo. Mujer, pobre, víctima, buena. Entonces vemos que hay un ataque, ¿por qué? Porque se hace una reducción. El ser humano es mucho más complejo. El ser humano es empleado, es hombre, pero también es cristiano, es trabajador. Hay un sinfín de categorías que quedan fuera. Ahora, claro, ¿cómo funciona el sistema? Creo que estoy entendiendo bien. Te lo puedo preguntar. Cuando a uno le proponen una definición antropológica o también en metafísica, también te están sugiriendo un seguimiento ético, ¿no? Si te transforman tu definición de lo que sos, te transforman en lo que debe ser, ¿no? Y cuando exactamente encuentra en diferentes ámbitos que te proponen algo nuevo, una nueva definición de familia, de hombre, de amor, bueno, de diferentes cosas, ¿no? Desde la política, desde el entretenimiento, las series, desde la educación. Y uno ve todo eso en diferentes lados. ¿Se puede entender como que parte de un mismo lugar alguien que está pensando en un cambio ético? Perdón, también hago un paréntesis en esto que plantea Pablo, referente a esto, porque hay mucha gente que esto lo toma como si fuese algo espontáneo, como si fuese una acción espontánea, como que no, la gente está, digamos, está eligiendo. Y también se puede pensar como que te están induciendo. Y creo que esto es muy importante entenderlo así, porque muchas personas creen, es una acción espontánea, pero en realidad una persona normal, un individuo como vos y como yo, tal vez a nuestro alrededor no tenés todo ese entorno que te están vendiendo. Casi nadie lo vive. Planteando desde el punto de vista lo que Pablo decía, decir, che, mirá, tenemos todo lo que nos venden los medios de comunicación, pero yo no lo vivo, soy totalmente ajeno a todo eso. Y hay gente que lo justifica como diciéndose, che, es parte de la acción espontánea o parte del mercado, y hay otros que tal vez tenemos una mirada media desconfiada de todo eso. No sé ahora si vos qué pensás, o ¿cuál es tu opinión?
Rápidamente, primero, yo desde una posición conservadora no caigo ni en la lógica ni del Estado ni del mercado, por el simple hecho de que he sido perseguido, escrachado y denunciado desde el INADI hasta la Mesa de Enlace de Derechos Humanos, pasando por un sinfín de organismos públicos, hasta por el propio mercado que me ha congelado cuentas de PayPal, me ha congelado la monetización de YouTube, por simplemente tener una visión diferente a la humanidad. Pero es muy interesante el tema que toca en un momento Pablo respecto a toda ideología implica un marco descriptivo y también un marco prescriptivo, es decir, y esto lo voy a tratar de explicar de una forma muy simple porque creo que han dado con el tema de fondo respecto a cómo funciona el mundo actualmente, que se vincula a la primera pregunta de entrada, que es decir, acá lo que se tiene que discutir es el individuo y la libertad, pero ya no con las categorías postmodernas, digamos, tengo que ir un paso más allá, para que lo vamos a ver en un ejemplo muy concreto. Miren, la pregunta es, en última instancia, ¿quién se beneficia de este control? Porque existe un control. Y lo voy a plantear en términos sencillos. ¿Cuántas veces se ha dicho, miren, la ideología de género es en realidad un producto artificial de los políticos que quieren controlar a la población? Yo lo pondría en duda. ¿Por qué? Porque si supongamos, nosotros somos 3 personas y tenemos una sola banca de diputados para pelear, y en esa banca de diputados tenemos un electorado de 100 personas cuyo 90% es conservadora. Nosotros que vamos a competir por el voto conservador, ¿vamos a jugar quién es el más progresista o vamos a ver quién es el más conservador para llegar a esa banca de diputados? Lo que va a hacer el cuerpo político siempre es reaccionar de acuerdo a la demanda. El tema es quién genera esa demanda. No la genera el propio Estado. Viene siempre por una injerencia externa. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo yo? Vamos de vuelta con el ejemplo de la ideología de género, tanto que se habla de un orden espontáneo. Bueno, yo no sé si habrá una mente artificial por detrás de todo esto, quizás haya ciertos metas capitales que sí, pero vamos a tomar un ejemplo simple. Pensemos en la agenda LGBT. ¿Quién se beneficia finalmente? ¿Quién se beneficia finalmente? Porque vemos que uno dice, mira, se gastan tantos millones en el Ministerio de Mujeres. Es cierto, se benefician los políticos. Vamos también un poco al mercado, porque pegarle al Estado ya es como muy fácil. Hoy está demostrado, esto es un estudio que tomo incluso del CEPAL, hoy está demostrado que una pareja homosexual gasta más dinero que un padre de familia con 2 hijos. En un contexto cultural, tanático, donde no hay ni pasado, ni presente, ni futuro. ¿Por qué? Porque se busca la perfección eterna. Entonces, ¿qué pasa? Que el ser humano queda completamente atomizado. Hay un rechazo a la historia, hay un rechazo a la antigüedad, hay un rechazo a las cátedras universitarias, a las estatuas, a las iglesias, al anciano, y hay un rechazo también al futuro. Entonces, en esta sociedad atomizada... Perdón, también como que hay un rechazo al autocontrol de uno mismo. Es como que voy al hedonismo puro y duro, rozando nihilismo y hasta ahí nomás, ¿no? Pero es que esta es la sentencia que realiza Nietzsche, que a veces está muy mal interpretada, muy mal leído, pero lo que sostengo es, cuando él sostiene, Dios ha muerto y el hombre lo ha matado, esto implica un sinfín de categorías culturales que se iban a habilitar. Es más, uno cuando quiere ver, y vean mis debates que he tenido tantas veces, lo primero que empiezo consultando yo es, bueno, ¿qué es el bien y qué es el mal? Porque acá todos opinan de todo. Desde prácticas, no las puedo decir por una cuestión de censura, pero desde las prácticas más criminales hasta cuestiones que a veces parecen un poco más laxas, todos opinan de todo. Y uno dice, bueno, vamos por la base. ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Qué es la libertad? A partir de ahí empecemos un debate serio. Y esto no está dado en la sociedad contemporánea. En la sociedad contemporánea se reduce todo a, bueno, Rusia o Ucrania son buenos o malos de acuerdo a lo que me dijo CNN o de acuerdo a lo que me dijo MTV. Claro. Y dice, me parece que un poco más complejo si vemos todo el trasfondo histórico. No se trata de buenos, malos, ni hablar de relaciones internacionales. Vamos a ver, por ejemplo, ahora el tema de se legalizó una práctica hace un par de años atrás acá en Argentina, ¿bien? Una práctica en la cual yo particularmente estoy en contra. Y uno dice, analicemos ese caso, todas las personitas con el pañuelo verde de un lado y pañuelo anaranjado de otro lado, porque claro, Iglesia y Estado siendo separados justamente para borrar el campo moral dentro de la cultura, ya no haya cristianismo dentro de la cultura, todo es permitido. Se legaliza la práctica. Y uno dice, estos zurdos porque legalizaron eso. Yo diría, yo no vi el debate completo, yo soy analista y de talleres de debate. Nómbrame una sola exposición que haya dicho, vamos a hacer un comunismo de útero. ¿De qué se trata? Mi cuerpo, mi decisión, darle más libertad a la mujer, el Estado no te obliga, simplemente que el Estado no te castigue. A mí eso no me parece muy socialista.
si vemos el proceso. Pero bueno, esto es lo que quiero remarcar. Entiendo que hay un control sobre el individuo, pero yo tomo la tesis de Byung-Chul Han. Hay un control, pero no es un control en el sentido autoritario y disciplinario que podría plantear Foucault, sino lo que se hace es la explotación de la libertad. Sé tu propio jefe, tenés tu propio coach motivacional, tenés la mentalidad de tiburón, consumí, gastá, sé libre, no tengas hijos, no tengas familia, viaja por el mundo, sacate tu foto en el Machu Picchu con tu iPhone, tuitea en contra del capitalismo desde tu iPhone, consumí en Starbucks, porque hoy lo que sucede, y acá con esto cierro, porque quiero cerrar esta pequeña idea, algo que planteó muy bien Pablo, hay una tesis prescriptiva, y piénsenlo, existe una tesis prescriptiva que claramente que la fomenta el cuerpo político, pero no es ajeno tampoco el sector privado, porque les voy a dar 3 ejemplos simples. Yo tomo una determinada gaseosa que está muy de moda, y no es que estoy tomando solo la gaseosa, estoy comprando la diversidad sexual de que el amor es amor. Y yo compro una marca de juguetes muy conocida que empieza con H, y no estoy comprando solo un juguete, sino estoy comprando la teoría crítica de la raza. Y cuando yo gasto dinero con una de las principales tarjetas de crédito del mundo, estoy midiendo la huella de carbono, lo cual me hace ser un justiciero climático. Esto es lo que yo quiero demostrar. En la posmodernidad, lo público y lo privado está desdibujado, y acá está la peor forma de control, porque lo privado, como la identidad sexual, se politiza. Y algo tan público como un debate presidencial está privatizado por las Big Tech, como el discurso público, como sucede a mí con la monetización. El propio mercado genera los estímulos para ser políticamente correcto. Y acá donde la persona no se da cuenta, ¿dónde está la verdadera forma de biopoder? Porque existe un biopoder, aunque algunos se horrorizan porque está citando Foucault. El tema es, ¿quién lo ejerce? ¿Con qué finalidad? Bueno, a mi entender, la tesis de mi primer libro es, a grandes rasgos, generar una unidad de consumo y de producción perfecta cuyo comportamiento pueda ser predicho a través de los algoritmos. Porque en última instancia, y esto lo tomo incluso de Homo Deus, lo que se busca es que, si puede ser predecido un comportamiento, puede ser direccionado. Entonces vamos a ver cómo funcionan las lógicas de consumo, incluso en Internet, siempre esta noción de inducir. Pero se dice, sos libre, porque vos elegiste ir hacia allá. Yo lo que cuestiono en última instancia es qué tan libres somos como seres humanos en esta lógica, por una cuestión elemental. Ustedes, por ejemplo, son libres de elegir la música que les gusta, ¿o no? Ustedes eligen qué canción quieren escuchar cuando llegan a su casa. Pero el hecho que les guste A y no les guste B, no siempre es porque B les genera rechazo, a veces porque simplemente no conocen B. No se puede amar lo que no se conoce, y lo que hace el mundo postmoderno es que conozcas una sola forma de vida, particularmente la vida atomizada, y no puedas conocer, por ejemplo, la vida en comunidad, la vida en familia, la vida con hijos, la vida con amigos, la vida académica, la vida religiosa. No se ama lo que no se conoce. Te encandilan para que uno crea que ese es el único camino a seguir. Y Horacio, con esto que vos hablabas del recorte un poco de la historia, ¿no? Del desprecio a lo que pasó, a la tradición, a la herencia cultural, de algún modo, ¿se relaciona con quitarle las anclas al individuo actual? Las anclas de hecho, bueno, sí. Mi herencia de familia, mi herencia... Se relaciona tanto, si uno ve la cultura tanática, la cultura tanática, que es una cultura pro muerte, es una cultura que no genera frutos. A ver, un tronco seco no va a generar frutos. ¿Qué es lo que sucede con el ser humano? El ser humano se cree completamente libre. A mí me causa hasta cierta ternura ver a veces el nivel de soberbia con el que algunos opinan de temas que los exceden. Porque digo, piensen cómo funciona el ser humano. El ser humano ya no tiene raíces. ¿Por qué no tiene raíces? Desde la legalización de eliminar a la tercera edad, hay que entender cómo funciona, no se trata de libertad. Vayan a leer mi libro, por favor, que ahí demuestra con documentos qué sucedió en Europa realmente, hasta empezar a erradicar cátedras de estudio porque hay violencia simbólica hasta en Shakespeare. Se empiezan a eliminar y quemar estatuas como iglesias. Ya no hay pasado, ya no hay raíz, ya no hay una identidad sólida. Claro, exactamente. Porque se pierde la identidad sólida. Como se pierde la identidad sólida, lo que queda es una identidad líquida, que la va a formar justamente el molde del sistema. Al no haber raíces... Sí. Perdón, Horacio. Es como que van directamente a deshumanizar al ser humano y hacerlo
amorfo, si se quiere decir, ¿no? Completamente Partiendo de eso, fungible. ¿eh? No, que de hecho están así porque justamente, y ese era el punto, el árbol sin raíz es un árbol seco que no genera frutos. Y uno lo puede ver, esto que yo lo digo románticamente, en dos ejemplos concretos que van muy a correlación a su pregunta del hombre masa, el hombre fungible, el hombre zombie, el hombre golem, tomándolo del Antiguo Testamento. Dos datos que lo puede estudiar cada uno. Vayan a ver todas las tasas de fertilidad en Occidente, o países occidentalizados, para que sea más técnico el concepto. Todas las tasas de fertilidad están en caída, todas, sin excepción. Sí. Tantos que dicen ustedes los argentinos que se reproducen como conejos para cobrar un plan social, en Buenos Aires hasta un 30% cae la tasa de natalidad. Y aunque no, supuestamente están todos... Horacio, a eso le tenemos que sumar lo que se llama la muerte dulce o elegí tu propia muerte, todos los programas a futuro que quieren tirar de eutanasia. Hace un rato usted hablaba de agenda, ¿no? Y anda circulando el nombre de Agenda 2030. ¿Se relaciona esto de alguna manera con lo que Fer decía de deshumanizar al hombre? Exactamente, y ahí está el punto. Le cierro la idea de, tenemos el ejemplo de las tasas de caída de fertilidad y quiero cerrar con la idea anterior. Vean lo que está sucediendo en China, donde ya se están desarrollando úteros artificiales controlados por inteligencia artificiales para que de esa manera uno pueda crear un ser humano a imagen y semejanza de lo humano, digamos. Un tema que es muy interesante de estudiar, que estoy desarrollando ahora. Respecto a la Agenda 2030, los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable se vinculan directamente a la sostenibilidad en más o en menos, tiene una participación, hay que leerlo con profundidad, con lo que es el control de natalidad. Un proyecto que ya empezó a gestarse desde 1890 con la propia noción de ecología que toma Ernest Haeckel, que es quien funda la Escuela de Higiene Racial en 1904 en Alemania, y que se materializa en 1927 en términos institucionales con la primera Conferencia Internacional de Control Demográfico. 10 años posteriores a lo que había sido la aparición de la primera clínica de control demográfico de Margaret Sanger, quien va a ser presidente de Actas en 1927 en Ginebra. A partir de ahí comienza todo el desarrollo que posteriormente, a partir de tres grandes obras, la de William Bogg, Garrett Hardin y Paul Ehrlich particularmente en 1968, con la bomba demográfica, van a sostener que los grandes problemas de la ecología y de esta relación del ser humano con el planeta se debe a causa esencial del propio ser humano. Entonces empiezan un desarrollo, la verdad bastante fallido, si vamos a ser precisos en términos científicos, de querer sostener que hay que eliminar al ser humano para acabar con los problemas de la humanidad. Y uno decir, ¿esto es la conspiración? No, lo dice expresamente Paul Ehrlich en la bomba demográfica en 1968, cuando sostiene que incluso los organismos supranacionales tienen que instar la esterilización forzada de ciertas señas. Pero después vamos a tener personajes que van desde Eric Pianka, al defender que un virus aniquile el 95% de la población mundial, hasta, por ejemplo, Les Nye, que es fundador por la extinción voluntaria del ser humano, del movimiento por la extinción voluntaria del humano. Acá vamos a tener en el camino que la Agenda 2030, en realidad lo que intenta hacer es darle un marco teórico, político, pragmático, al Acuerdo de París, que por cierto, el Acuerdo de París se inspira recién en un informe viciado y denunciado por extorsivo del 2014, la IPCC, cuando intentan revalidar los protocolos de Kioto. Pero mientras tanto han pasado ya más de 5 décadas. Sí. Perdón, Horacio. Estaría bueno que puedas explicar, si alguna persona que cayó o no entiende mucho de lo que estamos hablando, de lo que es la Agenda 2030 en sí. Porque son más o menos 160 y pico de metas, ¿no? Si vos lo podés explicar para después continuar. Es como hacemos un retroceso, un pequeño retroceso. Bueno, la Agenda 2030 rápidamente son los objetivos de desarrollo sostenible promovidos directamente desde la ONU a partir del 2015, con lo que es la aparición y puesta en escena particularmente el Acuerdo de París en un desarrollo político, si bien el Acuerdo de París anterior, que lo que planea son 17 objetivos de desarrollo sustentable a los que tienen que aspirar todas las naciones adscritas a lo que son la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, se promovía que a grandes rasgos, para el 2030 se establezca ciertos patrones de comercio, ciertos patrones de industrialización y ciertos patrones de desarrollo demográfico.
van a ver que en todos los objetivos, en más o en menos, hay algunos que no lo mencionan, algunos que lo mencionan de forma expresa, está esta noción de los derechos sexuales y reproductivos. Garantizar los derechos sexuales y reproductivos como objetivo de la Agenda 2030 para de esa manera lograr materializar el gran objetivo del Acuerdo de París, que era disminuir en 1,5 grados la temperatura global, que además tiene un error en la medición, eso es parte de mi segundo libro, que también tenía el mismo error de medición en los protocolos de Kioto, si vamos al caso. Pero bueno, para no ir en un tema tan técnico, la Agenda 2030 se trata básicamente de una ingeniería social, se trata básicamente de decir qué nación se reproduce y qué nación crece, porque esto es muy curioso. Todas las potencias que fueran potencias gracias a una altísima tasa de fertilidad, Estados Unidos o China, y gracias a una altísima tasa de industrialización a base de carbón, petróleo y gas, son las que ahora le están diciendo al mundo, no tengas petróleo, no tengas carbón, no tengas gas, y tampoco te reproduzcas. Es como que yo voy al gimnasio, me pongo bien grandote, entreno boxeo, y después digo en el barrio, acá nadie entrena boxeo porque es una actividad machista. Claro. Y uno dice, y esto que yo lo vengo advirtiendo ya desde hace 3 años, ahora se está viendo realmente. Cuando yo dije hace un año pasado en una de las conferencias que estuve junto a Pablo Muñoz y Miklos Lukács, cuidado con Rusia, porque yo les decía, y no es que me estoy poniendo del lado de la OTAN, claro que para mí lo peor es la OTAN, pero digo, cuando yo dije en su momento, miren, hay 3 naciones en el mundo, mientras todo Occidente como floripondios jugando con el ecologismo, porque están preocupados por cantar con el pajarito, plantar arbolitos, hay 3 naciones que siguen desarrollando plantas de energía a base de carbón, China, India y Rusia. Y esto le permite un despliegue militar que no tiene ninguna nación en Occidente. ¿Ustedes creen que si actualmente se desplegase la OTAN podrían frenar a Rusia? Realismo político. ¿Por qué creen que no han intervenido todavía? ¿Por política? ¿Porque simplemente están siendo prudentes para evitar bajas? Acá se trata de realidad política ante todo. Esto es lo que sucede, lo mismo que con la energía nuclear, pero no puedo entrar en ese tema ahora. Lo que yo quiero marcar es, la Agenda 2030, en realidad, el principal beneficiario que tiene nombre y apellido, es China. Porque China tiene en este momento el 75% del desarrollo global de los 17 metales raros para la producción de energía verde. Tiene un control del 90% del mercado de paneles solares. Tiene en este momento, para que vean un ejemplo concreto, después que la izquierda asume el poder en la República Democrática del Congo de una forma por demás violenta, se termina estatizando por completo toda la minería, quedando solamente una empresa nacional a cargo de la extracción del cobalto, del litio y del cobre, los 3 minerales más necesarios para las energías verdes. Una de las empresas que dependen del control del Partido Comunista Chino absorbió recientemente el 97% de las acciones de dicha minería en República Democrática del Congo. ¿Qué creen que va a suceder ahora con Boric en Chile? En un Chile que tiene más del 52% de la concentración de litio en sal. Estos son datos concretos. Entonces, acá lo que estamos viendo cómo funciona realmente el ecologismo. Y si quieren, algún día podemos desarrollar un vivo específicamente de ecologismo, donde incluso podemos ver que cómo los grandes metas capitales como Rockefeller Brothers ahora son los principales financistas de Greta Thunberg. Algunos le dicen Greta Thunberg acá. Entonces, lo que hacen es simplemente vender un kit moral, una ficción, porque no hay nadie que tenga un contenido sólido en su vida porque ha desaparecido el concepto de verdad. Entonces, ahora es verdad lo que dicen los medios, salvo su radio y la mía. Pero el resto de los medios mienten. Más que nada, como lo que entendí de lo que explicabas, ¿no? Que fue muy claro. Puede ser que el ecologismo sea considerado como una meta a nivel humanidad, como en reemplazo de otras anteriores que se han dado en la historia, como una meta que aúne voluntades, ¿no? Que sirva para eso, para direccionar a la gente, ¿no? Posiblemente. Con la caída de otras. Posiblemente funcione así, posiblemente no tendría cómo hacer una afirmación que no tengo cómo probar. Lo que yo digo en forma certera es lo que yo tengo documentado y el resto es, sí me aclara que es un ejercicio teórico, casi especulativo. Pero no me queda duda de que hay uno. Creo que el punto está en que pasa a ser algo así como una religión o una pseudo religión que en definitiva te va a decir, che, esto está bien, esto está mal, vendría a ser con el concepto de pecado o no pecado, y eso lo que va a hacer es regular tu comportamiento. En definitiva. Bueno, obviamente hay que distinguir ¿no? Distinguir ecologismo de ecología, ¿no? El ecologismo tiene otros principios de fondo, ¿no?
Ideología. A ver, Claro. primero, el ecologismo es religión porque tiene todos los componentes de una religión. De todo, a ver, y esto no es, a ver, yo soy católico tradicionalista, entonces no es una crítica a la religión, sino decir, bueno, estructuralmente es una religión el ecologismo. Aclaramos que también yo también soy cristiano, también soy creyente de Pablo también, de hecho, Claro, pero tampoco pero no tiene los queremos hacer una, componentes. si no es eso, Claro, denunciar el carácter tal vez que tenga este movimiento ideológico. porque justamente tiene la estructura de una religión. Pensemos rápidamente cuál es la estructura. Bueno, tiene su veneración, el proceso de veneración que tiene todo marco de credo, tienen tienen sus rituales, como puede ser desde la COP26 hasta los mitines ecologistas que se desarrollan en el mundo, la veneración a la Gaia, la madre naturaleza, la Pachamama, un proceso que empieza en el 60 con una transformación de la nueva izquierda de la mano de Henry Marcuse. Tiene también su proceso de lo que es la naturaleza caída del hombre. Vayan a leer a Petra Kelly, cuando sostiene que todos los males son causados por el ánimo beligerante del hombre blanco. Por eso Petra Kelly, además de ser pionera del ecofeminismo, era también pionera del pacifismo y el desarme. Bueno, ahí tienen las consecuencias. Gorbachev sostiene que era necesario para la ex Unión Soviética establecer un proceso de desarme voluntario en Occidente. Gorbachev, 1997, pueden buscarlo. ¿Y cómo iba a lograr este desarme en Occidente? A través de la ecología. Lo dice Gorbachev. Reemplazar los 10 mandamientos por un credo ecologista. Expreso, está todo documentado en mi libro. Tenemos otro ejemplo más de la religión. Bueno, el paraíso venidero, que es lo que pasó con el Green New Deal Ocasio-Cortez. Tenemos también los profetas, Bill Gates, Greta Thunberg, que está siempre anunciando una nueva pandemia, si vamos al caso. Tenemos las grandes autoridades espirituales, Peter Singer, David Foreman, Eric Pianka, William Bogart, Karen, Petra Kelly, Henry Marcuse, André Gors, Michael Lowy. Entonces, Algo así que funciona. charlamos esta semana y nos dio un poco de gracia, ¿no? Para reírse, para no llorar, ¿no? Es que la Agenda 2030 es la meta a mediano plazo que vos decías, ¿no? De concretar ciertos esquemas culturales. Pero pasaron 2 años, estamos en 2022, y ya nos comimos mitad de agenda, ¿no? Digo, fueron generosos con la edad con los años que dijeron, ¿no? Pero que nunca van a poder cumplir ningún objetivo porque son modelos fallidos. A ver, partamos del estudio de lo que fue ya el propio Paul Ehrlich, que sostenía que para los 70 se iban a agotar ciertos minerales, desconociendo lo que es la oferta sustitutiva. Tuvo que pagar su apuesta Simon. Se tuvo que públicamente reconocer su error de base. Entonces, para los 70 se especulaba que iba a haber un agotamiento del petróleo y los recursos naturales. No sucedió. En los 80 se especulaba un enfriamiento global donde uno se iba a despertar un día y iba a tener un oso polar al lado de la cama. Tampoco sucedió. En los 90 se generó un misterio de que si uno se ponía un desodorante estaba matando un canguro en Australia con el agujero de capa de ozono como si fuera una lupa. Tampoco sucedió. En los 2000 se especulaba que iba a haber una inundación global a causa del calentamiento global. No sucedió. En el 2010 se especulaba que iba a existir una crisis climática que iba a terminar con toda la población dada la sobrepoblación. Tampoco sucedió. Y en el 2020 se habla de una emergencia climática que va a implicar el fin del mundo. Y saben que va a llegar el 2030 y tampoco va a suceder. Pero el control a partir del miedo sí se va a seguir sosteniendo. Es más, tanto que hablan de la pandemia, y yo lo aseguro ahora, lo pueden dejar grabado y sacarme el registro el día de mañana sin ningún problema. Tanto que se habla actualmente de esta pandemia, todos saben que no puedo decir la palabra, pero los gobiernos a nivel mundial exigen una suerte de pasaporte, y no el viejo pasaporte para entrar o salir de un país, sino un nuevo pasaporte que algunos lo llaman de otra forma que no puedo decir el nombre, ¿bien? Pero saben a cuál me refiero. Eso es una forma específica de disciplinamiento médico que toma con el modelo de Foucault. Esa forma de disciplinamiento, ¿saben cuál va a ser el día de mañana? La medición de la huella de carbono, porque de hecho Duconomy ya la está desarrollando. Estos son datos concretos, ya están advertidos. Ahora, cada uno sabrá si quiere ser libre y salir de este sistema o si sigue queriendo creer que de repente CNN le va a decir la verdad, básicamente. El asunto está también en lo siguiente, ¿no? Que nosotros ahora tendremos 30 y pico, 40, 20 y pico de edad,
Pero va a llegar un momento que tal vez vamos a llegar a los 70, 80 años, y las nuevas generaciones que no se puedan replantear, che, todo esto que nos están metiendo en la cabeza, es verdad, ¿sí? Se puedan poder criticarlo, poder someterlo a un juicio crítico real. Si nosotros no hacemos algo ahora, y esto también es un llamado a la gente que nos está escuchando, decir, che, no hay que darle un carácter de recontra urgente, pero sí hay que hacer algo. ¿Por qué? Porque si las nuevas generaciones no están dispuestos a darle batalla a esto, vamos a realmente tener ciertos inconvenientes que digamos, no nos vamos a querer vivir, ¿no? Lamentablemente es así. Porque, por ejemplo, porque es verdad, es verdad lo que vos planteabas, Horacio, de decir, che, desde los años 60, 70, yo recuerdo haber visto, y esto lo recuerdo bien, ser chico, haber visto series de Jacques Cousteau, que el tipo decía, en determinado tiempo se van a acabar la fauna de los océanos y no sé qué más. Ya pasó ese determinado tiempo que tiró él, ya pasó y sigue habiendo fauna. De hecho, hay fotos, ¿sí?, del mar argentino, de la depredación china, de los buques pequeños. Entonces vos decís, che, loco, la verdad que mentira tras mentira, y no van a parar con esto. Esto es algo que lo van a seguir sosteniendo porque les sirve. Como para ir un poco girando, sabemos que nos dedicaste un tiempo de tu día y queríamos cerrar también hablando de unos temas que están relacionados, pero son un poquito distintos, ¿no? Michael Lucas, en uno de sus videos, habla de que ahora hay una manipulación de los registros históricos. Lo que se da en redes sociales son los hechos que realmente más influencian, ¿no? Pero esos hechos están monopolizados. El manejo de la facticidad en las redes sociales está manipulado, a diferencia de otras épocas, ¿no? Si hay un recorte, una eliminación de esos hechos, como sucedía en la antigüedad, de que cuando uno no quería que se sepa algo de una cultura, venía la otra cultura y, chao, borraba los rastros, ¿no? Eso se da en la actualidad. ¿Puede influenciar a las próximas generaciones? Más que nada para hablar de la educación también. No me queda la más mínima duda. De hecho, lo que somos padres transitamos por ese proceso, tenemos que hacer malabares para educar a nuestros hijos. Creo también que la verdad va a quedar siempre dentro del corazón de cada hogar, por eso la importancia de formar familias sólidas, digamos, es la única alternativa que tenemos. Pero sí, de hecho lo que has planteado no tendría más para acotar porque coincido con el análisis. Y es un hecho histórico, digamos. A ver, uno tiene una visión quizás sobrenatural respecto a cómo la verdad prevalece, pero también tenemos que ser conscientes de que en el realismo político la mejor forma de que uno ame el propio proyecto es evitando que se conozca el ajeno. Uno no puede amar lo que no conoce. Esto es una verdad. Eso, ¿no? Lo que decías vos. Uno no puede amar lo que no conoce. Entonces, ¿qué hace el sistema hoy? Porque si el sistema reprime, por eso quiere rescatar el tema de la explotación de libertad. ¿Qué sucede cuando el sistema reprime? Ustedes me dijeron que son cristianos. Entonces le voy a dar un ejemplo concreto con el cristianismo. Yo estoy convencido que si a ambos dos le hubiese tocado estar en la persecución de Nerón, la Segunda República Española, la Guerra Cristera de México, la Revolución Francesa, los gulags rusos, los campos de concentración chinos actualmente, la persecución del Medio Oriente, ambos dos se hubiesen estado dispuestos a morir antes de ceder ante el poder político la censura de la fe. Antes de decir, no, primero Cristo, después el mundo. Ambos dos, como cristianos, primero morimos por Cristo antes que plegarnos al poder político. Ahora, ¿qué hace el poder actualmente? No te está prohibiendo ser cristiano. Les voy a dar el ejemplo que siempre doy y lo voy a dar una vez más porque simplemente tengo ganas de dar el mismo ejemplo como siempre. La Rusia comunista, tan temida por algunos, no fue capaz de silenciar y acabar con el cristianismo. Es un hecho. Muchos murieron, pero la identidad cristiana sobrevivió, la identidad de Cristo o muerte. Ahora, en Occidente no se disparó ninguna bala en contra de los cristianos. Las propias personas de forma libre y voluntaria reemplazaron la natividad de nuestro Señor, sacaron al crucifijo para poner un gordo simpático llamado Papá Noel. Entonces, como estamos viendo, lo que hace el sistema es romantizar una determinada forma de vida para que no conozcas otra.
te romantizan, diciendo, bueno, vos tenés que conocer esta forma de vida, no podés conocer algo más allá, porque saben que cuando uno empieza a conocer, empieza a amar lo que se conoce. Y esta es la forma en la que se está generando esta, entre comillas, batalla cultural, que para mí es una batalla espiritual en última instancia, pero Puede ser que sean las viejas estrategias de siempre contra el cristiano, o la persecución o la seducción, ¿no? Atraerlo y yo creo que sería a... más seducción que persecución. Persecución Claro. hay en Birmania, persecución en China, lo que comunicamos en medio constante. En ¿Se puede Occidente, hablo yo vincular, porque estamos en... Sí, sí, sí. según tu opinión, se puede vincular, por ejemplo, cómo, digamos, la política, ¿sí? Está tratando a los cristianos, se puede vincular con una política identitaria que ellos quieren desarrollar de alguna manera? Como pasa, es como que a veces yo presiento, veo o intuyo, es como que te quieren colectivizar para que vos seas parte de sus políticas identitarias. Y esto lo digo porque ¿eh? Completamente de acuerdo. Es más, una cuestión elemental, podríamos decir. En física no existen los vacíos. En física los vacíos no existen. Entonces, no va a haber una identidad vacía. Va a haber una identidad líquida. Y si es líquido, se va a ajustar a la forma que el molde le dé. Pero no existe lo vacío. Entonces, ¿qué sucede? Lo que tenemos que hacer es ver que la cristiandad ofrece una identidad sólida. Si vamos al medioevo, pensemos en el medioevo, todo el mundo se definía por su relación con la fe. Entonces, bueno, uno iba del punto A al punto B, la persona era ante todo de una determinada fe. Después aparecieron los Estados-nación. Entonces, ¿qué pasa? Horacio Justo ya era, bueno, Horacio Justo es católico y español. Pero después empiezan a aparecer las casas. Entonces ya era Horacio, católico español de la casa de los Justos. Y a su vez pertenecía al gremio de escritores. Y empieza a atomizarse. Después de eso empieza a fragmentarse la identidad. Ya no hay una identidad sólida, porque dentro de todo con el concepto de nación y de fe hay una solidez. Actualmente, ¿qué es lo que sos? La nada misma. Yo cuando he debatido con gente, defensores, política y género, siempre pregunto, bueno, empecemos por lo básico. ¿Qué es ser hombre y qué es ser mujer? Algo que estamos elaborando en mi canal en las últimas conferencias en vivo. ¿Qué es ser hombre y qué es ser mujer? Yo tengo la teoría que se nace y se hace. No es solamente que se nace y tampoco que solamente se hace. Pero bueno, lo que voy yo es, si no hay una noción sólida, cuando todos piensan igual es porque nadie está pensando. Cuando de repente todo, es porque es la nada misma. ¿Qué es lo que pasa con esta identidad? Hay una identidad líquida. Entonces, si ya no tengo padres, porque bueno, son opresores machos blancos, y yo no voy a la iglesia porque son re machistas y son re misóginos, y ya de repente no creo en la patria, porque bueno, esas son cosas arcaicas de viejo, ¿qué tenés? Bueno, según mi iPhone, yo soy una persona diversa porque acabo de gastar mucho dinero para combatir el capitalismo. O sea, ni siquiera piensan lo que están diciendo, ni siquiera. Y esto es muy preocupante. Estamos ante una sociedad de masas irreflexivas. La gente, yo lo he visto. Puede ser que sea homogeneización en la diversidad, así algo así decía Agustín Laje, lo escuché hace poco. Es muy, bueno, de hecho yo con Agustín que tenemos un sinfín de coincidencias plenamente. Porque lo que se da, y algo que hemos hablado con Agustín Laje en su momento, esto fue una charla privada que tuvimos tiempo atrás, no es que existe tal cosa como una suerte de comunismo, decir, bueno, en vez de reemplazamos la bandera roja con la estrellita amarilla, por una bandera LGBT que nos alberga a todos, sino que lo que hay es una suerte de individualización colectivizada, y voy a decir que no es contradictorio, pero no es que somos una masa colectiva, sino que lo que es que cada uno está atomizado, idiotizado, el concepto de idiota viene de allí, la persona que pertenece a sí misma, el idioma, el idiolecto, ¿se entiende? Esta idea de el idiota es el que pertenece a sí mismo, el que no participaba de la vida pública. Si nosotros vemos cómo funcionan los fenómenos del metaverso, hasta cómo funciona la agenda de género, lo que se busca es la atomización, la separación con el otro, la persona completamente aislada, porque vos podés tener el género 132 y yo tener el género 135. Se está fragmentando cada vez más la identidad, se pierde el lazo con el otro. Es más, la pandemia fue un experimento genial porque se demostró la vida supuestamente hiperconectados, como diría bien la hiperculturalidad, pero completamente aislados.
y las personas creyendo que eran libres, porque encima creían que estaban salvando su vida. Esto es lo que yo quiero demostrar entonces. Es muy buena la pregunta, porque lo que se está demostrando allí es que hay un proceso en el cual todos funcionan bajo el mismo patrón, pero no pertenecen a la misma comunidad, sino que está cada uno completamente separado del otro. Se creen singulares en sí mismos. Se creen que son diferentes y eran más allá de la homogeneidad. Y a la vez, es como que sí o sí te inducen a pertenecer a un colectivo creado por ellos. Digo ellos, no sé quiénes son, pero no sé si vos te podés dar cuenta de esto. Es como que, bueno, sí, yo soy adolescente, yo a veces me pongo en el lugar de un adolescente y pienso, che, bueno, soy adolescente y recibo todo el día, o veo todo el día canales, veo Netflix, veo todo lo que tiene que ver con medios de comunicación, hasta redes sociales. Y tarde o temprano me van a terminar induciendo a eso. Tarde o temprano, es como que te lleguen. Salvo que vos digas, che, o puedas recibir una educación de personas y puedas tener una formación, digamos, un poco aparte, es como que te quieren llevar a eso. ¿No? Es que un individuo, sí, está bien, atomizado, pero también vos tenés que pertenecer a un colectivo creado por haciendo un poco referencia a eso que dice Feri y lo que comentabas un poco, Ignacio. Les comparto lo que me pasó. Quedará cada uno lo de la cuarentena su análisis, ¿no? No voy a proponer un juicio, ¿no? Pero sí sentí algo. Cuando me senté un día en mi casa, en medio de la cuarentena, digo, wow, te dicen que podés ser solidario, pero desde el aislamiento, ¿no? Entonces, como que hay un cambio de paradigmas de lo que implica ser solidario, según ellos, ¿no? Y claro, uno se dio cuenta que podía ser solidario, pero sin estar con el otro, ¿no? Y el Estado te decía, sos solidario quedándote en casa. ¿Eso vos crees que se lo intenta imponer o es algo espontáneo que surge? Es que de hecho es muy interesante porque en el fondo hay una conjugación filosófica respecto a qué es el bien, y han tocado un tema que es fundamental, porque la solidaridad, como una virtud devenida de la caridad, como virtud teologal, la solidaridad implica una relación con el otro. Y nosotros vivimos, de hecho, en una época de la negatividad. Acá yo sé que es un concepto filosófico muy complejo, así que voy a tratar de bajarlo lo más que pueda, pero la era en la que nosotros vivimos es una era de negatividad. Entonces, vamos a ver, voy a tocar el ejemplo que doy siempre. Pensé una vez más con esto de la legalización de cierta práctica. Mi cuerpo, mi decisión, que el Estado no castigue, nadie te obliga a vos. Cuando vino lo de la pandemia, que muchos se creían grandes superhéroes, yo de hecho soy una persona antipática, y por solo hacerle la contra del sistema, yo salía a pasear todos los días con mi hija, en plena cuarentena, también que yo tenía carnet de prensa, pero pues el hecho de hacerle la contra del sistema. Digo esto porque vino la pandemia y la gente creyó que estaban salvando vidas y que eran solidarios al dejar que de repente el poder político asumiera potestades nunca antes vistas, ni siquiera pasando por el Congreso, quebrando empresas, padres lejos de los hijos, ancianos muriendo en soledad, y la gente creía que eso era ser solidario. Destruir una nación pensaban que era ser solidario, y hay gente que al día de hoy lo defiende. Pero bueno, son procesos. Lo que yo digo entonces es una pregunta por la negatividad, porque históricamente la noción de bien tiene una sustancia. Yo si quiero definir el mal, ¿qué voy a decir del mal? El mal es la ausencia de bien, la oscuridad es la ausencia de luz, el frío es la ausencia de calor. Ahora, la solidaridad es un acto del bien, por lo tanto, es un despliegue positivo. ¿Qué es lo que hace la posmodernidad? Un proceso negativo. ¿Cómo sos solidario? Ayudando, no intervengas, no toques, hands off. Por eso algunos por ahí, cuando dice esto, dicen, ay, estás criticando el liberalismo. Yo diría, no sé, no caigo en etiqueta ideológica. Lo que yo digo es, si alguno cree que se trata de ser solidario y hacer el bien simplemente no interviniendo, hay que saber diferenciar lo que es el respeto al tercero, que es un valor en sí mismo, a lo que es la no intervención. Lo que hace la solidaridad es, vos querés ser una persona de bien, deja, por ejemplo, que esos dos que están allí forniquen libremente en la vía pública. Deja que esa mujer que está allí con sus pañuelos multicolor eduque a tus hijos. Tenés que abstenerte, ser pasivo.
Este es el fondo del sistema. El sistema quiere que las personas sean pasivas, no que seas activas. Porque resulta que acá muchos pueden ser dialoguistas, a ser políticamente correctos, abiertos al encuentro, porque viene acá todo el mundo habla con estas palabras, yo parezco un político promedio. Tolerancia. Yo quiero hacer campaña. La tolerancia, claro. La tolerancia con el mal. ¿Qué dice Harold Marcuse? Intolerante con el intolerante, porque si uno dice, bueno, sean tolerantes con mi contenido conservador, sean tolerantes, no, a este se lo censura, se lo desmonetiza, se lo persigue. No existe tal cosa Sí, como la aparte tolerancia. va más allá, porque inmediatamente cometés un delito, ¿viste? Volviendo al concepto de Marcuse, vos decís, no, claro, exactamente. Porque eso bueno, es lo que pasa, Horacio, el poder de las palabras. Bueno, si nos quedó todavía el concepto de las palabras para la próxima. Horacio, te tenemos que, nosotros se nos está acabando el tiempo. si fuera por nosotros seguiríamos toda la tarde, pero no queremos quitarte mucho tiempo. No, Horacio, te vamos a dar algunos minutos para despedirte y poder decirles algo para que tengan en cuenta aquellos que nos están escuchando, que tal vez recién se enteran de todo esto. Bueno, y la idea es sí, investigar, pero ir más allá. ¿Vos qué le podrías recomendar a una persona que recién se está enterando de la Agenda 2030, de lo que está pasando, que tal vez sí lo ve, porque de hecho todos lo vemos? Yo, gracias a Dios, en la pandemia me empecé a enterar de ciertas cosas. Creo que a más de uno nos habrá servido eso. Pero ¿qué le podrías decir vos a una persona que recién se entera de esto o que recién dice, che, ¿esto de dónde sale? Mi primer consejo sería, ante todo, que se alejen del mundo de las ideologías, se alejen del mundo de las etiquetas, que este es conservador, que este es liberal, que este es nacionalista, porque ya van a empezar a enfrascar el pensamiento en un reduccionismo bastante nefasto. Y sobre todo que abracen lo real. O sea, uno cuando tiene duda, miren, si uno tiene una situación de una legítima duda, un escepticismo prudente propio de todo pensamiento más conservador, más afianzado en lo empírico y no en lo ideológico, hay que saber diferenciar en ese sentido, lo primero que tenés que hacer es buscar la realidad. Sí, bueno, ¿qué es la realidad? La realidad es que de repente hoy una persona antisistema no es la que va a gritar que es antisistema, es la que desafía el sistema. ¿Cómo la va a desafiar el sistema? Bueno, hay un mundo entero que abraza la cultura etanática. Entonces, ¿cómo se lo combate? Recreando la cultura de vida, iluminando mentes en un aula, llevando la verdad detrás de un micrófono, adivinando la vocación religiosa, teniendo hijos. Ciertamente, esa es la verdad, esa es la realidad. Y entonces, eso es mi primer consejo. Y el segundo consejo es que sean muy cuidadosos con el lenguaje, porque el ser humano posee el lenguaje. Algunos animales se comunican, pero el ser humano posee el lenguaje, posee un campo simbólico, posee una significación. Entonces, aquí está el tema. Si uno realmente quiere defender lo correcto, lo bueno, lo verdadero, lo cierto, si uno realmente quiere defender lo bueno, lo bello y lo cierto, tiene que aprender a usar bien su lenguaje, el poder de las palabras. Ahora que hablamos del discurso de odio, claro, resulta que es violencia simbólica decirle hombre al hombre, pero no es, por ejemplo, violencia simbólica quemar una iglesia. Es una expresión. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente ya ha caído en la vorágine de la corrección política. Entonces hay que volver al sentido común, no lo que es muy complicado de explicar sentido común, porque tiene un concepto filosófico, es mucho más complejo, pero hay que volver a las nociones arraigadas en la tradición, lo que ha perdurado en el tiempo. No crean que lo novedoso es bondadoso, que lo nuevo es bueno. Pues, y para esto se necesita mucho tiempo de reflexión. Vivimos en una comunidad que hiperestimula la mente. Es como estar todo el día comiendo, no hay tiempo para la digestión. Mi consejo para que empiecen de a poco es, tómense su tiempo, de a un libro por semana, no más que eso. Tómense su tiempo para hablar, conversar tranquilos. No lean cualquier medio hegemónico, tampoco lean cualquier medio conspirativo. O sea, hay un proceso de metodología, no hay tiempo para desarrollar, hay un proceso de metodología de investigación para saber dónde hay un grado mayor cercano a la verdad, y sobre todo que sean pacientes, porque esto es una batalla a largo plazo. Los que están hoy en el poder han estado generando esto desde hace 400 años. Entonces uno tiene que tener la mesura suficiente para entender que los procesos largos requieren soluciones largas también. Simplemente esto, y muchísimas gracias por el tiempo.
No. Muchas gracias, Horacio. Muy interesante todo lo que pudimos hablar con vos. Nos gustaría que quede otra segunda oportunidad para hablar con vos de vuelta. Yo tengo unas preguntas, si suceden cosas nuevas también. Sería para nosotros un agrado. Y no sé, Per, vos querías decir algo más. Sí, hay mucho para decir, ¿no? La verdad que tengo un montón de preguntas y argumentos y demás, porque también uno se enriquece así, ¿no? Pero más allá entendemos que la tiranía del tiempo existe y está. Horacio, muchas Vamos a leer gracias. un comentario que alguien que Dale, escribió. sí, hay un comentario, hay un montón de comentarios. Le pedimos disculpas a aquellos porque sinceramente no pudimos leer todos los comentarios ni tampoco hacerlo, pero sí lo vamos, aunque sea uno, vamos a hacerlo. Paso a leer. Un minuto, ¿No? Paso a leer. Sí. Dice Alcavi 7, Horacio, lo seguimos personas fuera de Argentina. Sería muy bueno que trataran de neutralizar un poco el acento o la velocidad de habla o un poco más de dicción para no perder detalles. Bueno, le pedimos disculpas. Acá, dentro de todo, nos manejamos con las herramientas que cada uno dispone. Sí. Vamos a ir mejorando. También le decimos a las personas que Horacio es de Córdoba, nosotros somos del sur de Argentina, centro-sur, de Puerto Madryn. Así que, bueno, tenemos un poco de todo. Bueno, Argentina es así, es tan grande que es muy diverso en cuanto a... Y mucha gente que se unió también, que le mandamos un saludo. Y bueno, así nos despedimos. Muchas gracias, Horacio. Nos despedimos también, ¿no? Nos despedimos también, obvio que vamos a poner algunos temas. Y también la idea es poder colgar esta charla. La vamos a colgar en el Instagram, después la subiremos a YouTube también, al canal. Y... bueno, estaremos también en contacto por el canal de Telegram, que los que siguen la página ya se han dado cuenta. Horacio, ¿querés dejar algún nombre de algún libro que has publicado o algún dato de algún grupo para la gente, para la comunidad? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, que eso es lo fundamental, sobre todo por el tiempo, eso es lo que más valoro. El primer libro mío se llama Conservadurismo en 10 reflexiones, lo pueden encontrar con envío gratuito a todo el país en laresistenciaradio.com/libros. Entren en laresistenciaradio.com, donde estoy escribiendo notas todos los días junto a mi equipo de trabajo, con quien estoy muy agradecido por todo lo que estamos logrando. Y en segundo lugar, simplemente que fomente la gente que nos está escuchando estos pequeños espacios periodísticos como el suyo, porque son importantes. Es importante encontrar un lugar contrahegemónico, que no caigan en la corrección política, que no caigan en la vorágine del sistema impuesto. Así que ese sería con lo que yo cierro, que valoren estos espacios radiales que están haciendo un cambio importante, culturalmente están haciendo un gran cambio, y es la última reserva de verdad que nos queda en este mundo. Muchas gracias, muchas gracias. Y ahí estamos cerrando 2 minutos pasadas las 2:30. Y esto fue el programa que parte de acá desde Puerto Madryn, Buen Amparo. Y no te olvides que el primer paso es el asombro. Mirar lo que siempre estuvo ahí, como si fuese la primera vez. Pero nos despedimos. Chao a todos. Muchísimas gracias por estar, a los chicos que hacen posible esto, también Isma y Mati. Gracias, Horacio. Hasta luego, señores. Nos vemos el sábado que viene. Nos vemos el sábado que viene. Hasta luego.